Hola amigos, en esta ocasión vamos a solucionar este nuevo desafío matemático que se ve muy interesante. Nos pide simplificar k y por aquí tenemos algunas opciones de respuesta. Ahora, lo puedes hacer en una hojita para que al final podamos comparar respuestas. Ahora, lo primero de lo que nos podemos percatar es que esto de aquí es un solo término. Todo esto de aquí. Y esta más b es otro término aparte. También nos podemos dar cuenta que aquí esto se está multiplicando. Todas las raíces, esta grande con esta grande y esta de aquí, se están multiplicando. También nos podemos dar cuenta que todas las raíces son raíces cuadradas. Lo que nos permite esto de aquí, que sean raíces cuadradas y que se estén multiplicando, es dejar en una sola raíz cuadrada todo lo que tenemos dentro de todas las raíces. De esta forma. Fíjense, en la primera raíz grande tenemos a más raíz cuadrada de b. Esto lo vamos a dejar expresado en un paréntesis porque todo se debe estar multiplicando. A más raíz cuadrada de b. Todo bien hasta ahí, lo que tenemos aquí, ¿no? Multiplicado por esto que está aquí, también en paréntesis. A menos raíz cuadrada de b. Y también lo que tenemos aquí. A cuadrado menos b. Y esto también se está sumando con esta b de aquí. Entonces ponemos más b. Ahora, nos podemos dar cuenta que esto de aquí es una diferencia de cuadrados, que es un caso de factorización que lo voy a escribir por aquí en verde. A cuadrado menos b cuadrado. Esto es igual a más b multiplicado por a menos b. Fíjense que esto de aquí se parece mucho a lo que nosotros tenemos acá. Simplemente que en vez de tener b, tenemos raíz cuadrada de b. Pero no importa, nosotros podemos aplicar esto de aquí. Entonces k va a ser igual a la raíz cuadrada. Vamos a escribir esto de aquí de esta forma. El primer término es a, así que entonces sería a al cuadrado. Me doy por entender, esto de aquí es esta de aquí. Luego tenemos que poner menos y luego el otro término al cuadrado. Pero el otro término no es b, sino es raíz cuadrada de b. Entonces en vez de poner b, tenemos que poner raíz cuadrada de b al cuadrado. Listo. Y esto se está multiplicando por esto que tenemos en este paréntesis. A al cuadrado menos b. Además de eso hay una b que se está sumando afuera, más b. Listo, ahora podemos simplificar el índice de esta raíz con este 2 de aquí. ¿Y qué nos ha quedado? Bueno, ya mismo solucionamos el ejercicio. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte y darle un like. Fíjense, tenemos aquí a al cuadrado en este paréntesis menos b, porque ya hemos eliminado la raíz. Y acá tenemos lo mismo, a al cuadrado menos b. Y afuera tenemos más b. Como tenemos dos cosas que son lo mismo, fíjense, esto de aquí es igual a esto de aquí. Entonces, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que cuando tienen a por a, esto es a al cuadrado, ¿no? Entonces, como esto es igual a esto, entonces puedo escribirlo como a al cuadrado menos b y todo esto al cuadrado, más b. Aquí nosotros podemos simplificar el índice de la raíz con este 2 de aquí. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado que k es igual a lo que tenemos dentro de la raíz porque ya eliminamos la raíz. A al cuadrado menos b, menos esta b y más b. Como los dos son iguales y de signo contrario puedo eliminarlos. ¿Y qué me ha quedado? Que k es igual a cuadrado. Y ya hemos solucionado el ejercicio, la respuesta correcta es la opción C. Déjanos saber en los comentarios si te salió esta respuesta de aquí. Si te gustó el video, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos que estaremos subiendo. Nos veremos en otra clase. Chao, chao.